Hola, si estás viendo esto y tienes entre 11 a 14 años, no te puedes perder nuestra reunión de preteens todos los sábados a las 5 p.m. a través de Zoom. ¡Te esperamos! Hola, ¿qué tal, jóvenes? Qué gusto saludarles. Les hemos extrañado. Por eso hemos decidido reunirnos los días sábados mediante Zoom. En pantalla aparecerán los datos de ingreso. ¡Los esperamos! Muy buenas noches. Qué alegría poder llegar a sus hogares a través de estos medios, y mi deseo y mi anhelo es que Dios esté bendiciendo sus vidas, que Dios esté fortaleciéndoles. Y agradezco a Dios porque en medio de esta adversidad podemos seguir llevando el mensaje de la palabra de Dios hasta sus hogares. Así es que les animo para que estén siempre muy fortalecidos en el Señor, confiando en sus promesas, confiando en su palabra. Es una alegría nuevamente y bienvenidos a este espacio que quisiera que lo comenzáramos con una oración a Dios, dándole gracias por este tiempo. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de estar nuevamente, Señor, recibiendo tu mensaje, recibiendo tu palabra. Señor, oramos pidiendo que la guía y la dirección de tu Santo Espíritu esté con nosotros, que tu presencia sea la que nos acompañe cada día, que sea tu mano poderosa la que nos sustente y que nos ayudes, Dios, para que tu palabra siempre traiga el refrigerio, el aliento, el ánimo que necesitamos nosotros para seguir adelante, Señor. Bendigo cada persona que está hoy allí frente a su pantalla, en cualquier dispositivo donde esté viendo este mensaje, para que esta palabra pueda tocar sus corazones, sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, quiero invitarle a que leamos la Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 16. Y voy a estar leyendo desde el verso 23 hasta el verso 26. Dice la palabra de Dios: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Amén. Quiero hablar del tema cómo Dios abre puertas en la adversidad. Y estos versos que acabamos de leer viene de un contexto en el cual el apóstol Pablo y Silas, que es la persona que está acompañándole, han hecho una liberación a una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Y esto enojó a los amos de esa muchacha, porque estos señores obtenían ganancia de lo que ella hacía a través de la adivinación. Y ellos fueron llevados entonces ante las autoridades, porque ellos
no estaban a gusto y estaban denunciando que Pablo y Silas estaban en contravía de las leyes y de todo lo que hacían allí. Entonces, este es el concepto en el cual, y este es el contexto con el que encontramos esta historia. Y todo esto, esa denuncia de estos personajes ante las autoridades, y ellos levantan allí a la sociedad en contra de ellos, y se genera allí un alboroto, se genera un contratiempo, al punto en que azotan a estos dos personajes, a Pablo y a Silas, y son enviados a la cárcel. Entonces, en ese contexto estamos estudiando hoy este texto, y de allí vamos a desprender para todo lo que vamos a enseñar y lo que vamos a aprender en esta noche. Así es que espero que sea edificación para sus vidas. Entonces yo quiero volver a leer, porque esto es lo que se centra luego, después de que ellos son denunciados. Aquí se centra, dice verso 23 en adelante, dice: después de haberles azotado mucho. Entonces note usted que les azotaron mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Entonces, hoy yo quiero hacer énfasis en este mensaje de cómo Dios abre puertas en medio de la adversidad. Ese es el énfasis que yo quiero darle hoy a este mensaje. Sin embargo, voy a tocar otros aspectos, y en esos aspectos quiero mencionar también cómo el enemigo quiere aprovechar de la adversidad para cumplir su acometida, su propósito. Entonces, por eso quiero que esté muy atento. Y sin duda alguna, ese COVID-19, esa pandemia que hoy está experimentando el mundo entero, es una adversidad que se ha levantado en este tiempo. Es una situación que ha puesto en aprieto a muchas personas. Muchas personas hoy están padeciendo una cantidad de situaciones, están siendo afectadas, se han visto perjudicadas por causa de esta pandemia. Y si bien es cierto, en mensajes anteriores habíamos hablado de todo lo que iba a suceder en los últimos tiempos, de las plagas que vendrían y todas estas cosas. Sin embargo, no es lo que vamos a detenernos, pero sí es importante entender que todo esto está generando inconvenientes, adversidades, dificultades en todos los aspectos, en la economía, en la estabilidad financiera, en la vida familiar, en muchas cosas. Y de algo que estoy seguro es que luego que todo esto termine, las cosas no van a ser igual, muchas cosas van a cambiar. Y tal vez yo no tengo certeza en qué medida usted se esté viendo afectado. Lo que sí estoy seguro es que en alguna medida cada uno de nosotros está siendo afectado, y esto ha traído adversidad a su vida. Sin embargo, como se los decía hace un momento, detrás de todo esto hay un enemigo que se llama Satanás, que también quiere sacar su tajada, que también quiere aprovechar la ocasión, que también quiere aprovechar la situación para buscar su manera de debilitar la fe, de alejarnos del propósito de Dios. Y eso es lo que el enemigo busca, de mantener a la gente prisionera, de mantenerla esclava, de cerrarle las posibilidades, así como vimos aquí en este comienzo de la historia, de encarcelar y por sobre todo al creyente. Entonces es importantísimo que podamos hoy ver todos estos aspectos. Entonces quiero que miremos en primer lugar
la manera en cómo el diablo pretende sacar ventaja de esta situación. Vamos a verlo en primera instancia, porque luego quiero que veamos cómo Dios puede abrirle puertas, cómo Dios bendice y cómo Dios se glorifica en medio de la adversidad. Entonces, voy a enseñarles primero cómo el diablo pretende sacar ventaja. Primer aspecto que quiero que usted vea, o primera cosa, cómo el enemigo quiere sacar ventaja, y el primero es con azote. En el verso 23 que leímos dice: después de haberles azotado mucho, dice el texto allí, después de haberles azotado mucho. Entonces, aquí en este relato bíblico que hoy tenemos de referencia, podemos ver que Pablo y Silas fueron azotados. Y yo creo que usted que está escuchando este mensaje tiene claro el concepto de lo que es un azote. Y también de repente podemos volvernos un poco en el tiempo y entender cómo era ese tema de el azote en el tiempo de que estaba allí el apóstol Pablo y Silas. Estamos hablando del primer siglo de nuestra era. Entonces, ellos fueron azotados, ellos fueron golpeados, fueron maltratados por todas estas personas que se habían levantado contra ellos. Y algo que usted debe saber es que el diablo no está contento con una persona que está buscando de Dios, que está haciendo la obra de Dios, con una persona que está buscando la manera de poner en orden su vida, que está buscando la manera de obedecer la palabra de Dios. El enemigo no está contento con eso. Eso enfurece al enemigo. Así como toda esta gente se enfureció por lo que Pablo y Silas habían hecho allí de liberar a esa mujer que tenía ese espíritu de adivinación, estaban sirviendo a Dios, estaban haciendo la obra de Dios. Pues asimismo el enemigo se enardece, se enfurece cuando nosotros oramos, cuando nosotros buscamos a Dios, cuando nosotros queremos ser obedientes a la palabra de Dios. El enemigo se enfurece. Eso le causa problemas al enemigo, y por eso él está buscando la manera de atacar, de azotar, la manera de vengarse del pueblo cristiano, de aquellas personas que buscan ser obedientes a Dios. Entonces, el enemigo sabe que es un esclavo menos que tiene. Cuando una persona llega a Cristo, cuando una persona viene al Señor, entonces el enemigo sabe que ya es un esclavo menos, es una persona menos con la cual cuenta de su lado, y por eso se enfurece, y por eso él busca la manera de azotarle para buscar debilitar su fe. Todo esto que le pasó al apóstol Pablo y a Silas también es una manera de decir: no estamos de acuerdo con lo que ustedes están haciendo, y entonces vamos a ver si a los golpes pueden entender que estamos protestando contra todo esto. Y entonces aquí vemos cómo fueron azotados estos dos personajes, y así como ellos fueron azotados, el enemigo nos quiere azotar a nosotros, aunque no físicamente como ellos lo pudieron experimentar, no de esa manera, pero con otras cosas el enemigo nos quiere azotar en este tiempo. Y ahí es donde quiero adentrarme en esto. ¿Y con qué cosas? ¿De qué manera el enemigo le intenta azotar o atacar? ¿De qué manera? Entonces, aquí tengo varias cositas. Una de ellas es controlando sus pensamientos. Es ahí donde vienen pensamientos negativos, pensamientos de derrota, pensamientos de fracaso. El enemigo quiere venir a bombardear la mente de las personas. ¿Para qué? Pues con el ánimo de en la mente causar
una reacción de la persona, porque viene con pensamientos negativos y empieza a hablarle a las personas y empieza a mostrarle el panorama. Esto está muy difícil. Este confinamiento está trayendo muchos problemas. Hay escasez, no hay trabajo, las empresas están cerrando, tal vez le bajaron en el sueldo. Y viene el enemigo a poner argumentos allí y empieza a decirle: la cosa está complicada, ¿qué vamos a hacer? Y el enemigo busca todo eso porque lo que pretende, como se los estaba diciendo, es debilitarle en su fe. La verdad es que es una embestida contra su fe. No es contra la persona como tal, sino una embestida contra su fe, contra lo que estamos creyendo, contra en lo que nosotros hemos confiado. Y usted debe saber que el diablo es un engañador. El diablo es mentiroso. Entonces él siempre va a venir a hablarle mentiras allí a su mente, donde le va a decir: no, esto está terrible, la cosa está tenaz, esto quién sabe en qué vamos a parar. Y él empieza a hablar cantidad de cosas, a poner cantidad de argumentos, porque él es un engañador, porque él es un mentiroso. Y por eso es importante que usted cuide sus pensamientos, que usted cuide su mente. La Biblia dice en el libro de Filipenses, en el capítulo 4, en el verso 8, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Note que el apóstol Pablo nos está diciendo que nuestra mente tiene que estar ocupada en cosas que edifiquen y que bendigan nuestras vidas. Si nosotros dejamos que vengan esos pensamientos del enemigo, si nosotros le damos cabida, si nosotros permitimos esos pensamientos en nuestra vida, lo que vamos a terminar es permitiendo que nuestra vida se desanime, que nuestra fe mengue, porque eso es lo que pretende hacer el enemigo. Buscar la manera de debilitar nuestra fe. Y el apóstol Pablo nos está diciendo en la carta que está escribiendo a Filipenses, está diciendo: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. En todo lo que es verdadero, porque es que el diablo es mentiroso y entonces nos va a engañar. Ustedes saben ahora en las redes cantidad de mentiras que salen a través de la información que dan respecto a esta pandemia. ¿Cuánta información falsa, incorrecta, mentirosa está surgiendo en todo esto? Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Usted debe dedicar su mente a pensar en aquellas cosas que van a ser de edificación y de bendición para su vida. Pero también en este primer punto, otra de las maneras como el enemigo intenta azotarle, y es con las tentaciones. En el libro de Mateo, en el capítulo 4, en el verso 2, dice la palabra de Dios: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Aquí nosotros tenemos lo que el diablo quiso hacer con Jesús. Siendo él Dios, el enemigo se metió con Jesús. El diablo se metió con Jesús. Pues cuánto más el enemigo va a querer meterse con usted y conmigo. El enemigo va a buscar la manera de tentarnos. Y en esas tentaciones, ¿de qué manera le tentó? Y una de las cosas es que le tentó cuando tenía hambre. Y por eso allí le dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan.
Entonces hay que tener mucho cuidado en estos tiempos en que hay escasez, en estos tiempos en que tal vez no hay los recursos suficientes, que no vaya a ser tentado con alguna propuesta incorrecta, que alguna cosa venga a proponerle que no sea correcto, y entonces usted se deje llevar por eso, porque usted mire y piense, no, pues no hay otra opción, es como que lo más fácil ahora, y entonces terminen haciendo cosas incorrectas. Por eso es importante que usted tenga mucho cuidado en qué cosas o de qué cosas vienen las tentaciones del enemigo. Pero también tentó a Jesús con el orgullo. En el mismo capítulo 4 de Mateo, en el verso 6 le dice el enemigo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Entonces buscaba que Jesús tentara a su Padre, a Dios, a nuestro Dios Padre. Eso es lo que estaba buscando el diablo con eso. Y fíjate que hasta estaba usando la palabra de Dios. Estaba tratando de usar la palabra de Dios y desafiando el peligro. Porque era un desafío también al peligro. Le estaba diciendo le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo. Lo llevó al pináculo del templo y dice: láncese de aquí tranquilo, que Dios le va a mandar sus ángeles para que lo sostengan y no vaya a caer a tierra. Dice: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y muchas personas en medio de esta pandemia salen a la calle sin tener ningún tipo de prevención, sin tener ninguna protección, desacatando las advertencias que nos hacen las autoridades. Y muchos dicen: no, a mí no me va a pasar nada, yo soy inmune, no me va a pasar nada. Y pensamos que actuando de esta manera estamos haciendo bien, o es tal vez producto de nuestra fe, pero eso es incorrecto, porque estamos desafiando. Sabemos que hay una situación complicada y tenemos que ser precavidos con todo esto. Y por eso no podemos nosotros. El diablo, con la palabra de Dios, fue que le dijo a Jesús que podía lanzarse. Pero eso es un desafío también. El pretender nosotros salir a la calle y decir: yo soy cristiano y a mí no me va a pasar nada. Pues tenemos que tener precaución, tenemos que tomar medidas de protección, tenemos que cuidarnos, porque pues es real esa situación que estamos viviendo. Aunque muchos hoy día están diciendo que no es real. ¿De qué otra manera también entonces el enemigo busca debilitar la fe, y de qué manera busca azotarnos? Y es quitando la palabra que fue sembrada. Quitando la palabra que fue sembrada. Dice el libro de Marcos capítulo 4 en el verso 15: y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Y entonces yo quiero que usted comprenda lo que este verso nos está diciendo. Quiero leerlo nuevamente. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás. ¿Quién es el que viene? Satanás. Y quita la palabra que se sembró en sus corazones. De esa manera el enemigo también quiere azotar al ser humano. Porque el diablo, al robar la palabra de Dios, está robándonos también la fe. Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios.
Entonces el enemigo busca que la palabra de Dios no esté en su vida. Él quiere robarle la palabra de Dios. Él quiere que usted no la recuerde. Él quiere que usted la olvide. Él quiere que usted no la tenga fresquita allí presente. Entonces, si usted no tiene esa palabra de Dios ahí fresquita en su mente, en su corazón y en su boca, entonces el diablo puede atormentarle la vida. ¿Por qué? Porque como usted no recuerda las promesas, porque usted no recuerda todas las bendiciones que tenemos cuando estamos al abrigo del Altísimo, cuando estamos al amparo de Dios, entonces el enemigo le está esmartillando allí, como hablamos en el primer aspecto, viene a su mente a martillarle cosas negativas, a martillarle con cosas de fracaso, a ponerle pensamientos incorrectos, a ponerle pensamientos que no glorifican el nombre de Dios. Y entonces, si le robó la palabra y le pudo poner esos pensamientos negativos, pues entonces el enemigo logra deprimir a las personas, logra azotarlas allí, logra enclaustrarlas allí, logra doblegarlas, atormentarles. ¿Y cuántas personas hoy están teniendo aún inclusive problemas mentales por causa de esta pandemia? Porque están encerradas en su casa, porque están con incertidumbre, y eso hace el enemigo. Por eso es importante que usted esté confesando la palabra continuamente. Confiésela, tenga la palabra todos los días allí presente y declárela. Si usted tal vez no la tiene memorizada, no importa, al menos señálela, y en la mañana cuando usted esté orando, cada día en el día que usted tenga tiempo, repase esos versos bíblicos, vuélvalos a leer una y otra vez, declárelos, dígale: Señor, tu palabra dice esto y esto y esto, y usted confiesa la palabra de Dios. Dice el texto, el Señor cuando le dijo a Josué, le dijo lo siguiente en el libro de Josué capítulo 1 verso 8, Él le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Él no podía tener el libro de la ley mordiéndolo allí, ¿cierto? Lo que está diciendo cuando le dice nunca se apartará de tu boca es precisamente de confesar, de declarar, de entender que es lo que está diciendo todo el tiempo, confesando la palabra de Dios. Señor, tu palabra dice esto. Y ahí hay sinnúmero de promesas en la Biblia que nos dan el ánimo, que nos dan la confianza de decir que tenemos a un Dios todopoderoso que cuida de nosotros, que nos ama y que quiere lo mejor para nuestras vidas. Entonces el enemigo también pretenderá azotarle con escasez, con desempleo, con preocupación, con zozobra, con desánimo, con incertidumbre. El enemigo procurará poner allí todo lo que tenga a su mano, buscará la manera de azotarle, de desesperarle, de afanarle, de que usted esté angustiado, de que usted esté preocupado, de que usted no tenga paz. El enemigo va a buscar la manera de desestabilizarlo. Por eso estamos hablando de la manera en cómo el enemigo, en ese primer punto, de qué manera el enemigo le puede azotar. Así como Pablo y Silas fueron azotados allí antes de llevarlos a prisión, el enemigo hoy también está empeñado en azotarle. Usted no se va a dejar azotar por el enemigo, porque usted va a seguir los consejos que estamos hoy enseñándole a través de la palabra de Dios. Entonces, es ahí donde usted debe saber que en quién Dios ha confiado, en quién ha puesto su esperanza, quién es el que le puede sustentar, quién es el que le puede sostener en medio de esta adversidad, quién es el que le puede sacar victorioso. Usted debe saber, y usted es el que va a demostrarle al enemigo que tenemos a un Dios todopoderoso. Segunda cosa con la que el enemigo quiere también venir a afectarle en este tiempo, y es con prisión. Con prisión. Dice, siguiendo el verso que estamos leyendo, el estudio que estamos haciendo, el libro de los Hechos en el capítulo 16, el verso 23 en adelante, luego sigue diciendo allí: los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Pablo y Silas fueron llevados a la cárcel.
El diablo no estaba contento con lo que ellos estaban haciendo allí. Qué contento iba a estar si el demonio de adivinación había sido sacado de esa muchacha, y cuántas personas habían sido engañadas por causa de ese demonio de adivinación. Entonces ya el diablo no podía seguir trabajando allí, por eso estaba enojado, porque estaban ellos haciendo la obra de Dios. Y una de las cosas que el enemigo está buscando y está empeñado en hacer es en tener encerrado al creyente. Es en enjaular al creyente, tenerlo prisionero, tenerlo encarcelado. Eso es lo que busca el enemigo. El enemigo querrá encarcelarlo a usted. El enemigo querrá tenerlo en prisión. Y tal vez no estoy hablando de una cárcel como la que tuvo que tener allí Pablo y Silas, que fueron a una prisión tras las rejas, encerrados en un lugar. No. Tal vez es una prisión allí dentro, usted mismo, dentro de usted mismo. Tal vez cuántas personas están llenas de temores hoy. Cuántas personas hoy en día están temerosas y están en una cárcel allí, encerradas dentro de sí mismas, llenos de temores, porque quién sabe qué va a pasar con esto, quién sabe cómo va a terminar todo esto, qué va a pasar con su trabajo, con su manera de tener ingresos. Empieza una cantidad de cosas, de preguntas y de cuestionamientos allí a nivel interior, porque el enemigo los quiere tener prisioneros. El enemigo no quiere que usted salga a predicar. Y por supuesto que ahora en este tiempo de esta pandemia, pues tenemos que tener ciertas precauciones y tenemos que tener cierto cuidado. Pero tal vez podemos predicar por WhatsApp, por una llamada telefónica, por las redes sociales, cuando le compartimos a alguien el enlace de este mensaje y se lo enviamos para que lo pueda escuchar, para que lo pueda ver. Cuando le invitamos para que el domingo esté atento al mensaje de la palabra de Dios. Son muchas maneras como nosotros podemos seguir predicando. Y bueno, cuando ya todo esto pase, pues igual cuando vamos a poder predicar a otros, a llevar a visitar a alguien. Entonces el enemigo nos quiere tener encarcelados, nos quiere tener allí prisioneros, para que nosotros no podamos desarrollar la obra de Dios. Entonces, ¿a cuántas de las personas que cuando las cosas están normales no van a la iglesia? Porque el enemigo los quiere tener prisioneros en sus casas allí y evitarles que vayan a edificarse a la iglesia. Y entonces vienen cantidad de excusas, cantidad de pretextos, cantidad de cosas que el enemigo pone en sus corazones para que no vengan a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Y muchos no se comprometen en la iglesia porque el enemigo los tiene prisioneros. No, usted está muy ocupado, su trabajo, sus actividades, lo que usted desarrolla, en fin, cantidad de cosas. El enemigo siempre le estará poniendo todos los argumentos suficientes y necesarios para decirle: no necesita ir a una reunión de parejas, no necesita ir a una reunión de jóvenes, no necesita llevar a sus niños a sus reuniones de preteens, no necesita. Todo el enemigo le va a buscar la manera para que usted no sea edificado, para que usted no crezca en su vida espiritual, porque al diablo le interesa tenerlo prisionero. El enemigo no está interesado en que usted sea libre. El enemigo no va a querer que usted pueda ver la bendición de Dios. La Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y mientras el enemigo mantenga a la gente allí en ceguera espiritual, mientras el enemigo mantenga a las personas sin conocer de la palabra de Dios, no los va a tener en libertad, sino por el contrario los va a mantener esclavos, los va a mantener encarcelados, los va a mantener prisioneros allí. Es importante que nosotros comprendamos la magnitud de lo que estamos hablando en esta noche, en este mensaje. Por eso, mis amados, yo los animo para que entiendan que no podemos dejar que el enemigo nos tenga prisioneros, nos esclavice en alguna cosa. ¿Cuántos son prisioneros de su mismo trabajo, de su misma actividad económica? Están ahí encarcelados. No pueden disfrutar de las bendiciones de Dios, no pueden disfrutar de su familia, porque el enemigo los tiene encarcelados. Muchas personas aún en medio de esta pandemia ni siquiera están pudiendo compartir con sus familias.
porque el enemigo los tiene en una prisión y no se dan cuenta. ¿Y cuántas personas han sido engañadas? Miles y miles de personas son engañadas por Satanás y viven en prisión sin querer moverse a ser útiles en las manos de Dios, sin querer ir a recibir el mensaje de la palabra de Dios, sin querer salir de su necedad. Mire lo que dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, en el capítulo 5, en el verso 13, dice: por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Qué triste es que cuántas personas hoy están cautivas, el enemigo las tiene cautivas. Y así quiere tener Satanás hoy a la humanidad cautiva, prisionera, esclava del pecado. Muchas personas hoy están en la cárcel de las drogas, en la cárcel de los vicios, en las cárceles del alcohol, en la cárcel de la drogadicción, en las cárceles de la inmoralidad, en las cárceles de la corrupción. Están en una cárcel, piensan que son libres, piensan que están disfrutando la vida. Pero la verdad es que están prisioneros. El enemigo los tiene cautivos, los tiene prisioneros. Y solo usted sabe cuál es su prisión. Tal vez aquí no nombro, no puedo nombrar todas, pero usted sabe en qué momento, en qué situación usted está viviendo y cuál es esa prisión en la cual usted está. Pero Cristo lo quiere liberar de esa prisión. La Biblia dice en el libro de Lucas, en el capítulo 4, en el verso 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Ese es el propósito de Dios, darle libertad. El Señor lo quiere liberar. ¿En qué cosas está usted siendo prisionero en este tiempo? Examine usted si tal vez la internet lo tiene usted prisionero. ¿Qué cosas le están llevando a estar prisionero en este tiempo? Y tal vez ni siquiera se está dando cuenta. Y con esta cuarentena y este confinamiento que muchos están experimentando, o que tal vez todos estamos experimentando, el diablo quiere que usted se sienta prisionero allí. ¿Y cuántas personas hoy que se sienten sin salida? Y el enemigo buscando la manera en que usted se argumente contra Dios, a que sea Dios, a que le echemos la culpa a Dios. Pero usted con autoridad va a poder decir, como dijo el apóstol Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 8, desde el verso 35 en adelante, dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar del amor de Dios. Nada nos puede distraer. Y por eso el apóstol Pablo está diciendo que ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Vuelvo a retomar el verso 38, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, nada nos podrá separar del amor de Dios. Dios quiere hacerte libre. Dios quiere que usted y yo vivamos en esa libertad. El libro de Isaías en el capítulo 49, verso 25 dice: pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Y el tercer punto, de la manera en cómo el enemigo nos quiere tener
prisioneros, cómo el enemigo quiere tenernos hoy afectados por todo esto. ¿Cómo quiere sacar ventaja de todo esto el enemigo? El tercer punto, y es con los pies atados. Por favor, sigamos viendo el Hechos capítulo 16, el verso 24. Dice: el cual recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Entonces, vamos revisando lo que pasó con Pablo y Silas. Fueron azotados. Es lo primero que ellos tuvieron que experimentar allí, golpeados y todo. Luego van a la cárcel. No solamente son encerrados en la cárcel allí, los meten al calabozo allí, quedan encerrados tras las rejas. Pero ahora también les atan los pies, les aseguran los pies. ¡Qué tremendo! Y los pies es lo que usamos los seres humanos para podernos desplazar. Si usted y yo no podemos caminar, si usted y yo no podemos mover nuestros pies, si no podemos usar nuestros pies, nos sentimos inválidos, nos sentimos paralizados. Es con nuestros pies que nosotros vamos y nos desplazamos a cualquier lugar. Es con nuestros pies que podemos hacer muchas cosas. Y por eso es importante que nosotros podamos entender lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar con esto acá. Y una de las estrategias del enemigo es eso: mantenernos paralizados, mantenernos agarrados. El enemigo no quiere que usted se mueva para ningún lado. No solamente lo quiere tener allí prisionero, sino que también lo quiere tener amarrado, lo quiere asegurar. El enemigo está empeñado en eso. Y el diablo quiere tener control absoluto, y por eso busca la manera de mantener atado al hombre, mantenerlo agarrado, no darle el control, no permitir que el hombre salga de esa situación de esclavitud. Y es con los pies que nosotros podemos ir a Cristo. Mire este texto que está en el libro de Job, capítulo 23, verso 11. Mis pies han seguido sus pisadas. Mis pies han seguido sus pisadas, dice la palabra de Dios. Guardé su camino y no me aparté. Es con los pies que nosotros podemos seguir al Señor. Es con los pies que nosotros nos acercamos a Dios. Es con nuestros pasos que vamos hacia Él. Y si nuestros pies están atados, no podemos seguir tampoco la luz que nos da la palabra de Dios. Y por eso también el salmista en el Salmo 119, en el verso 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si la Biblia es una lámpara a mis pies, entonces esa lámpara está iluminándome hacia adelante. Entonces mis pies no pueden acercarse a la palabra de Dios porque están atados. Y el enemigo no quiere que nosotros podamos seguir esa lámpara. El enemigo nos quiere mantener allí atados, nos quiere mantener allí agarrados para que nosotros no podamos seguir la palabra de Dios. El enemigo quiere ejercer control sobre sus pies, le quiere conducir a lo que desagrada a Dios. A eso sí quiere el enemigo llevarle. Dice el proverbista en el capítulo 6, en el verso 16, dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Y mire esta última, y es: los pies presurosos para correr al mal. Los pies son los que nos conducen al mal. ¿Cuántos hombres con esos pies es que han ido a la cantina? ¿Cuántos hombres con esos pies es que el enemigo los ala y los lleva a los lugares de inmoralidad?
¿Cuántos hombres con los pies el enemigo los lleva y los conduce a los juegos de azar? El enemigo con los pies, ¿a cuántos lleva? Al pecado, a la destrucción. El enemigo quiere tenerlos allí. Hay una historia interesante y es de los elefantes de circo. Y es que un elefante en un circo lo toman desde muy pequeño, cuando un elefantito está allí recién nacidito, y le amarran un pie a la estaca. Y ese elefante pequeñito, como todavía no tiene suficiente fuerza, él ala para liberarse, para tratar de huir de ese lugar. Pero él ala esa estaca y esa estaca allí lo mantiene firme y no lo deja huir. Y el enemigo hace lo mismo con el ser humano hoy día. Trata de que nos acostumbremos. Ese elefante, a medida que va creciendo, se va acostumbrando a que definitivamente no se pudo desprender de esa estaca, de que esa cuerda que lo tiene atado a esa estaca lo va a mantener ahí. Y ese elefante ha crecido y ya es todo un mastodonte, ya es todo un tremendo animal. Y tal vez si pudiera hacer un pequeño movimiento de ese pie, de esa patica, estoy seguro que fácilmente suelta esa estaca, porque ya tiene la fuerza suficiente. Pero como se acostumbró toda la vida, ya su mente llegó un día donde dijo: ya no voy a hacer más resistencia. Y así es lo que el diablo quiere hacer hoy, a tenernos agarrados allí con esa cadena para impedir que nosotros podamos avanzar y que nosotros nos acostumbremos a nuestra vida de pecado, a nuestra necedad, a aquellas cosas que desagradan a Dios, para mantenernos presos. Y la pregunta es: ¿a dónde lo conducen sus pies? ¿A dónde lo llevan sus pies? ¿Al pecado? ¿A las cosas que desagradan a Dios? ¿O sus pies lo conducen a buscar de Dios? En el próximo mensaje vamos a hablar de la manera en cómo Dios abre puertas en medio de la adversidad. Hoy estuvimos hablando de cómo el enemigo busca la manera de impedir y de detener y de mantenerlo encarcelado y prisionero. Pero yo quiero enseñarles, en el próximo domingo estaremos llevando el mensaje de cómo y la manera en cómo Dios abre puertas en medio de la adversidad. No se vaya a perder este mensaje. Pero yo quiero que hoy nosotros podamos entender que es Dios, que es Jesús el que puede obrar en nuestras vidas y que Él es el que tiene el control pleno y absoluto. Y por eso es que si usted hoy está por primera vez escuchando un mensaje como estos y tal vez nunca ha recibido a Cristo, pues es la oportunidad para que usted pueda abrir su corazón y decirle: Señor, yo te necesito. Así es que voy a guiarle en una oración donde usted invita a Jesús para que entre a su vida y ya usted no tenga que ser más azotado como lo que vimos ahora allí en este mensaje. Así es que repita después de mí: Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador, pero hoy me arrepiento y pido perdón por mis pecados. Abro mi corazón y te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Amén. Usted hizo esta oración y recibió a Cristo en su corazón. Ahora lo importante es que usted empiece a tener una relación con Dios, que usted empiece a orar. Cada mañana tómese un tiempo, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, y empiece a orar. Empiece a hablar con Dios. Empiece a contarle sus problemas, sus necesidades, sus luchas, sus aflicciones. Si tal vez alguna de las cosas que hoy hablé llegó a su vida, pues todo eso cuénteselo a Dios. Y también empiece a tener la lectura de la palabra de Dios. Empiece a tener un tiempo para leer la Biblia. Y también empiece a contactarse con nosotros a través de las redes sociales.
contáctese con nosotros. Y con mucho gusto estamos prestos para darle un consejo, para darle una orientación, para guiarle en el crecimiento espiritual. Quiero también aprovechar este tiempo, esta noche, para poder orar por ustedes allí en casa, por aquellos que están allí frente a su dispositivo. Yo quiero orar por ustedes y quiero pedir al Señor que sea bendiciendo y ayudándoles a seguir adelante. Padre, yo oro por cada persona que hoy está escuchando este mensaje, Señor, para que tú seas, Señor, obrando en sus vidas, Dios. Tú sabes por la situación que está pasando en particular. Yo no la sé, pero tú sí la sabes, Dios. Señor, si tal vez están siendo azotados por pensamientos negativos, por argumentos del enemigo, tal vez están siendo afligidos allí, Señor, tal vez se sienten en prisión, tal vez se sienten encarcelados. Señor, que tú seas obrando. Señor, que tú seas glorificándote. Señor, que tú seas interviniendo en sus vidas, que tú seas restaurando, Señor. Tal vez, Señor, muchos de ellos están con sus pies atados y estos pies les han llevado a hacer cosas que te desagradan. Pero Dios, tú eres un Dios bueno, un Dios de misericordia, un Dios que perdona, un Dios que restaura. Yo te pido, Señor, que la presencia de tu Espíritu pueda traer paz, que pueda traer ánimo, que pueda traer aliento a sus vidas. Que tú seas, Señor, fortaleciéndoles en medio de toda esta soledad o situaciones que estén viviendo, Señor, con esta situación, Padre. En el nombre de Jesús yo los bendigo. Amén y amén. Mis amados, Dios los bendiga. Jóvenes, por favor, conéctense. Ustedes, adultos que están allí, lleve a sus hijos a que se conecten a nuestra reunión de jóvenes el próximo sábado a las 6 de la tarde. Y los preteens, los chicos de 11 a 14 años, también pueden estar conectados el sábado a las 5 de la tarde. Y no deje de vernos el próximo domingo a las 10 de la mañana. Los animamos para que estén allí en contacto. Y por favor, todos los días estamos en intercesión de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Conéctese con nosotros para que tengamos un tiempo maravilloso de orar, de interceder, de clamar por nuestra nación. Que Dios los bendiga. Un abrazo para todos.